Bienvenidos y bienvenidas. A continuación veremos una videoclase sobre el método de Simpson y el método de los trapecios. Este par de procedimientos nos permiten el cálculo de áreas de superficies irregulares de amplia aplicación tanto en altimetría como en planimetría. Tenemos entonces las fórmulas de cuadratura de Newton-Cotes, que son los procedimientos más comunes de integración numérica. Estas se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados con una función aproximada que sea de fácil integración. Estas se utilizan como la regla de integración trapezoidal o la regla de Simpson. Estas reglas se usan para la integración cerrada, es decir, para cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos. Veamos entonces. Tenemos la regla trapezoidal. Esta regla suele utilizarse o estudiarse en los cursos de cálculo y consiste en aproximar con trapezoides, como visualizamos en esta imagen, el área bajo la curva de una función. Acá tenemos una curva de una función normal de cálculo y generamos unos trapezoides bajo esa curva y a partir de allí se aproxima el área debajo de esa curva para hacer una aproximación, y cada trapezoide posee un área proporcional al promedio de la altura de los lados multiplicado por la base. Esta sería la altura y esta sería la base. La regla del trapecio se puede describir a partir de la gráfica anterior o la que visualizamos acá en este lado, como esta integración numérica que visualizamos acá. Obviamente en el curso de topografía nosotros no nos enfocamos en la descripción o en la definición de esta integración ni en la demostración de la integración, porque esto, como mencionamos, se estudia en los cursos de cálculo. Simplemente lo que nosotros hacemos en el curso de topografía es buscar su aplicación factible para hallar el área de una figura o de una forma más compleja. Y lo simplificamos utilizando lo que mencionábamos anteriormente, la altura de esos trapecios y la base de esos trapecios. Tenemos la otra regla, cualquiera de las dos es de factibilidad o de fácil aplicación en topografía, ahorita vamos a ver cómo se aplican, que es la regla de Simpson. Tiene también, digamos, una similitud con la regla de los trapecios, que consiste en tomar el área bajo una parábola que conecta tres puntos, que a partir de un polinomio de grado 2, como visualizamos también acá en esta imagen, también partiendo de las alturas del área bajo esa curva, en este caso del polinomio de grado 2, y definiendo unas bases en ese polinomio de grado 2. A partir de esos puntos se construye el polinomio de Lagrange de grado 2, como visualizamos en esta ecuación que tenemos acá. Este polinomio también es estudiado en los cursos de cálculo y a partir de esta ecuación que visualizamos acá, se genera la integral del polinomio y se resuelve por partes para resultar en esta ecuación simplificada de esta manera. Como en topografía nosotros no nos dedicamos a la parte integral, simplemente la simplificamos y la llevamos a esta ecuación y utilizamos estos elementos, que es lo que nos van a interesar más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos reglas? Para que ustedes entiendan un poco por qué tenemos las dos y exponemos las dos, para que identifiquen cuál sería, digamos, más conveniente en uno de los dos casos en que tengamos figuras irregulares o superficies irregulares en topografía. La regla trapezoidal da una aproximación un poco más plana, como visualizamos en esta figura, digamos que tiene menos precisión en cuanto la curva es un poco más pronunciada, mientras que la regla de Simpson nos da un poco más de curvatura en la, digamos como en la comprobación del área bajo esas curvas que estamos generando en la superficie. ¿Cómo se aplica entonces esto en la topografía? Entonces en la topografía las figuras irregulares se presentan de la siguiente manera o se pueden visualizar de la siguiente manera. Lo que vemos en esta gráfica, en esta figura que tenemos acá, es una figura normalmente encontrada en topografía. Si hablamos de topografía plana, es decir, de planimetría,
vamos a encontrar una poligonal de esta forma. Puede ser una poligonal irregular, con unas formas totalmente irregulares vistas de esta manera. Pero si tenemos la parte altimétrica, la mayoría de superficies encontradas en los perfiles son totalmente irregulares, debido a que esta rama tiene en cuenta el relieve del terreno, y el relieve del terreno siempre lo vamos a visualizar de esta forma. Digamos que esta es la superficie terrestre y los relieves del terreno siempre lo vamos a encontrar así. Entonces es muy importante tener en cuenta esta aplicación de las ecuaciones, bien sea de la regla de Simpson o de la regla trapezoidal, para encontrar el área de figuras de forma irregular. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área de superficies de tipo irregular? Es necesario recurrir bien sea al método de Simpson o al método de los trapecios, los cuales tienen bastante similitud, como vimos anteriormente, pero en la aproximación geométrica varían un poco respecto uno del otro, de acuerdo a lo que les mencionaba en las gráficas anteriores. Entonces acá visualizamos una imagen, como les hablaba en la diapositiva anterior, de las formas que podríamos encontrar topográficamente hablando. Para aplicar el método de Simpson o de los trapecios se puede seguir una metodología gráfica que implica: primero, tenemos la figura irregular, como visualizamos acá. Esta figura verde es la figura irregular. Entonces lo primero que debemos hacer es trazar una base que constituye una línea central y que divide la figura en dos partes. Esta línea AB es la base que divide la figura en dos partes. Esta sería la parte 1 y esta sería la parte 2. Y hacemos como si fueran dos partes totalmente separadas. Primero le hallamos el área a la parte 1 y luego le hallamos el área a la parte 2. Entonces trabajamos todo como dos partes separadas. Esto sí estamos hablando de planimetría. Si hablamos de altimetría, obviamente como el perfil va a tener una superficie de esta manera o de esta manera, no tendríamos que tenerlo en dos partes, simplemente le hallamos a una de sus partes y listo, no hay ningún problema. Entonces, continuando con los pasos, definimos la base AB, en este caso que sería la línea central, en toda la mitad de esa figura irregular que se nos presenta. La llamamos, en este caso la vamos a llamar AB, ustedes la pueden llamar si quieren P1, P2, como lo quieran notar, simplemente en este caso lo vamos a llamar AB. Sobre la línea AB trazaremos unos intervalos equidistantes en sentido opuesto o de forma perpendicular a dicha base. ¿Qué quiere decir en sentido opuesto o de forma perpendicular a dicha base? Es decir, en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que deben ser perpendiculares. Al decir que son perpendiculares, estamos formando unos ángulos de 90 grados con respecto a la base AB, y que sean equidistantes, que tengan igual distancia entre sí. ¿Cómo definimos esa equidistancia? De acuerdo a la forma como se nos vaya presentando la figura irregular. Así entonces se nos va a presentar la poligonal con la división en intervalos iguales. Entonces ya tenemos la figura que teníamos anteriormente, el lado 1 y el lado 2. Recuerden que tenemos una parte 1 y una parte 2 y los intervalos equidistantes de forma perpendicular a la base AB. Luego medimos los intervalos conformados tanto en la horizontal como en la vertical. ¿Esto qué quiere decir? Entonces la horizontal va a ser esta. Tenemos que medir estas distancias, las que se nos presentan acá. Y tenemos que medir también las distancias que se nos presentan en la vertical. ¿Cuál es esta altura que tenemos acá? Cada una de las alturas en esos intervalos. Entonces, en ese orden de ideas, esto sería la altura 1, esto sería la altura 2, esto la 3, la 4, y así hasta llegar a la última altura, que sería la altura N. Luego, después de tener estas medidas de cada uno de los intervalos, como este horizontal es equidistante, entonces vamos a tener una misma dimensión en el intervalo horizontal. Pero en la vertical vamos a tener H1 hasta H sub n, el número de intervalos que tengamos.
Y luego de tener esa información podemos aplicar la metodología de Simpson o de los trapecios según nos parezca más sencillo o más conveniente de acuerdo con la forma de la poligonal. Entonces vamos a ver cómo lo aplicamos en la topografía, el método de los trapecios, por ejemplo. Veamos cómo tenemos o cómo simplificamos a partir del método de los trapecios la ecuación para poderlo aplicar en la topografía. Entonces tenemos, recuerden que anteriormente veíamos una fórmula un poco complicada con estas ecuaciones integrales. En este caso lo vamos a trabajar como visualizamos acá. Entonces simplemente se ha asumido que el contorno de la superficie está representado por segmentos rectos que unen las ordenadas y descomponemos la figura en un número par o impar de trapecios intermedios y de dos triángulos externos. Entonces en ese caso decimos que el área de los trapecios es igual a delta x, donde delta x es la base de los trapecios. El valor de la base es igual para todos los intervalos, lo que decíamos anteriormente, cada uno de los intervalos horizontales. Y hi, que sería la altura de cada uno de esos trapecios que definimos en la vertical. Entonces aquí tendríamos hi más hn, es decir, el h inicial más el h final sobre 2 más h sub 2 más h sub 3 más h sub 4 más h sub n menos 1, es decir, el h antes del final. Y el área total de la figura será el área de los trapecios más el área de los triángulos extremos. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación. Dada la siguiente figura, vamos a calcular el área por el método del trapecio y por el método de Simpson. Tenemos esta figura, en este caso ya la figura está partida en dos, ya no la tenemos que partir. Tenemos una figura que es esta, digamos este contorno rojo que construimos acá. En este caso ya tenemos la base AB. Recuerden que ustedes cuando les presentemos una figura topográfica o cuando se les presente en campo una figura topográfica, lo primero que deben hacer es construir el segmento AB, que es este que tenemos acá en la horizontal. Posteriormente vamos a definir el intervalo horizontal, que sería este. Este intervalo debe ser equidistante para todos estos segmentos y van a definir el triángulo inicial y el triángulo final. Luego vamos a definir la altura 1, la altura 2, altura 3, altura 4, altura 5, altura 6, altura 7, altura 8 y en este caso sería altura 9. Entonces recuerden, esta sería h sub i, pensando en la ecuación que acabamos de ver, este sería h sub n y este sería h sub n menos 1, porque este sería el antes del final. Entonces vamos a ver cómo lo aplicamos. Acá ya tenemos entonces el delta x, en este caso tomamos la medida siempre. Esto se hace de forma gráfica. Entonces el delta x, que sería la distancia horizontal, la vamos a llamar 5 para este caso. Y cada uno de estos h's va a tener una altura, va a tener una dimensión. Una altura entre este punto y este punto, entre este punto, esas sí son variables porque la forma de la curva se va, digamos, ondulando de acuerdo a su recorrido. Entonces, después de eso, tabulamos los datos definidos en la figura, alturas y separación entre intervalos. Entonces tenemos una tabla para organizar los datos de una forma más adecuada y más ordenada. Entonces tenemos una tabla con una columna que se llame delta x, donde tenemos para el punto inicial, que sería este, donde arrancamos con un delta x igual a 0, porque estaríamos en el punto 0. Arrancamos en un h igual a 0, porque estamos todavía en h igual a 0. Luego venimos acá, delta x en este caso no tenemos una equidistancia, porque la equidistancia la comenzamos a medir donde tenemos una distancia, digamos, cerrada. Entonces acá esta distancia sería un x1, este x1 entonces va a ser 4.2, la altura 1, 7.8, ahí sí arrancamos con nuestros delta x. Entonces miren que en este intervalo se comporta todo delta x, que sería 5, y luego todas las alturas que venimos reemplazando en los demás intervalos. Al final tenemos 3.1, que sería este xn que tenemos acá,
y nuevamente la altura final va a ser 0 porque volvemos nuevamente al punto 0 y sustituimos estos valores en la ecuación que teníamos como área del trapecio. Acá tenemos delta x, recuerden que decíamos que era h1, que sería el h inicial, más h sub n sobre 2, más h2, más h3, más h4, más h sub n menos 1. Entonces reemplazamos esos valores. Acá tenemos delta x, que es igual a 5. Tenemos, esto multiplica a h sub 1, que en este caso sería 7.8, este que tenemos acá, más h sub n, que sería este último que tenemos acá, 4.5, este sería su h sub n, sobre 2, más h sub 2, que sería 9.2, más 11.6, más 12.4, y serían todos estos que tenemos acá hasta este punto. Sería toda esta sumatoria que tenemos acá. Y así entonces operamos estos valores y obtenemos el área del trapecio o de los trapecios, que sería 374.250 metros cuadrados. Ahora, ¿qué nos falta? Recuerden que acá en los extremos tenemos estos triángulos, estas dos formas triangulares. Para aplicar la ecuación, para calcular esos dos triángulos extremos, entonces aplicamos simplemente base por altura sobre 2. Y teníamos estos datos que decíamos, entonces la base inicial, que sería x1, en este caso el x1, dijimos que era igual a 4.2 por 7.8, que sería esta altura inicial que tenemos acá, y el x sub n, que sería en este caso 3.1 por el h final, que sería este h sub 9. Y reemplazamos estos valores acá, hallamos el área de esos dos triángulos y es 23,355 metros cuadrados. Con esto calculamos el área total sumando esta, que era el área de los trapecios, más el área de los triángulos extremos. Y tenemos que el área total de esa figura irregular que teníamos allí era 374, es decir, el área de los trapecios, más el área del triángulo 1, más el área del triángulo 2. Y esta sería entonces el área total de la figura irregular que se nos presentó. Ahora, ¿cómo se nos presenta la ecuación de Simpson? Entonces se reproduce de la siguiente manera. También la teníamos anteriormente como una ecuación integrada. Se veía un poco más compleja. Se ha simplificado para poderla utilizar en topografía de una forma más sencilla, como la visualizamos acá. Entonces sería el área de Simpson, es decir, a su S, igual a delta X, siempre manejando el mismo criterio, el mismo comportamiento. Ese comportamiento es delta X es igual al intervalo equidistante que vamos a manejar en la horizontal. En este caso, como estamos diciendo que es una fórmula de un tercio de Simpson, Simpson tiene varias fórmulas, pero en este caso estamos utilizando la de un tercio. Entonces sería delta X sobre 3 por h sub i más h sub n más 2, y aquí sumatoria de los impares más 4 por la sumatoria de los pares. Entonces reemplazamos esos valores y también hacemos la misma, digamos, como el mismo criterio que hacíamos en la de los trapecios, sumando al área que encontramos por el método de Simpson los triángulos externos o extremos de esa figura irregular. Entonces tenemos acá el mismo enunciado del ejercicio anterior, la misma figura. Los pasos iniciales son los mismos. Trazamos la base AB, definimos la horizontal, definimos las equidistancias que tenemos acá y definimos las alturas. Tomamos la información y la tabulamos en un cuadrito con las mismas columnas que mencionábamos en el cuadro anterior. Calculamos el área de los triángulos extremos con el mismo criterio. ¿Qué varía acá? Que la ecuación ya no es la que teníamos anteriormente, sino que tenemos esta ecuación, que es el área de Simpson, es igual a delta X sobre 3, delta X sigue siendo 5 en este caso porque es el mismo ejercicio, y ya en este caso h sub i, entonces va a ser el inicial más h sub n más 2 por los impares
más 4 por los pares. Y entonces identificamos cuáles son los pares y cuáles son los impares. Entonces de la tabla seleccionamos cuáles son los valores pares y cuáles son los impares. Entonces en este caso los pares serían h sub 2, h sub 4, h sub 6 y h sub 8. Y los impares en este caso sería entonces h sub 3, h sub 5 y h sub 7. Esos serían los impares. Recuerden que no contaría ni h sub 1 ni h sub 9 porque en ese caso serían estos que tenemos acá. Reemplazamos esos valores en la ecuación que tenemos acá. Recuerden entonces lo que les decía, 7.8 que es h sub i y 4.5 que es h sub n, más 2 por los impares, en este caso los que habíamos mencionado acá, que sería h sub 3, h sub 5, y los multiplicamos acá, los sumamos internamente en los paréntesis, lo mismo en este caso, 4 por los pares, y reemplazamos, operamos y obtenemos que el área de Simpson en este caso es 374.67 y al final vamos a tener que el área de Simpson va a ser esto más la suma de los triángulos extremos que eran estos que teníamos acá. Y con eso finalizamos entonces esta explicación de las áreas de figuras irregulares.